En este último tramo de Sin Distancias nos acompaña Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales de la UNED, habitual colaboradora de nuestro espacio, lo que le volvemos a agradecer una vez más, ya que su ayuda es inestimable a la hora de tomar el pulso a la política y a la sociedad más allá de nuestras fronteras. Bienvenida, profesora García Picazo. Bien hallada y siempre es un placer estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Hoy nos detenemos en Europa. Vamos a analizar los lenguajes y lenguas del continente europeo. El multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la Unión Europea, que cuenta con 24 lenguas oficiales, muchas de ellas procedentes de otras familias. Por hacernos una idea, aunque no vamos a centrarnos en ello, de la importancia de las lenguas, el servicio de traducción, por ejemplo, de la Comisión Europea, y es un dato, anecdótico, tiene una plantilla permanente de aproximadamente 1.700 lingüistas y 600 asistentes. Es uno de los mayores del mundo. Pero vamos ya a nuestro tema. Profesora García Picazo, ¿cuáles son las lenguas de las instituciones europeas? Para centrar un poco al oyente sobre qué estamos hablando. Sí, pues efectivamente, como acabas de plantear, Ana, en la introducción, realmente esta es una de las cuestiones que más a menudo se le reprochan incluso a la Unión Europea institucionalmente por su diversidad lingüística. Y efectivamente, pues visto así a priori puede parecer un inconveniente, pero bueno, yo espero que en este programa que estamos tratando aprendamos también a ver que esto en realidad representa una riqueza. Pero en términos comunicativos, que es de lo que se trata, claro, las instituciones tienden a simplificar. Entonces, si bien es cierto que el Parlamento Europeo, como institución en la que se debaten pues tantas cuestiones de orden, sobre todo legislativo por su propia naturaleza, y cada representante, lógicamente, pues habla en su propia lengua, originando todo este proceso de traducciones, lo cierto es que en la Comisión Europea existen oficialmente, y estos son datos de la página oficial de la misma institución, existen 3 lenguas que se denominan procedimentales, como son el inglés, el francés y el alemán. Y aquí un pequeño inciso, y es que como la Unión Europea es una organización internacional, cosa que no todo el mundo habitualmente reconoce, pero lo es porque está formada por la serie de tratados que se han firmado para constituirla, tenemos que hacer una pequeña mención a las lenguas que se consideran, entre comillas, clásicamente diplomáticas, que han sido siempre el inglés y el francés, como lenguas vehiculares dentro de la diplomacia, como campo específico. Si bien es cierto que en la actual diplomacia, y ya aquí trascenderíamos de la Unión Europea a otros órdenes, pues hay otras lenguas de uso mayoritario a escala planetaria, como no hablar de nuestra lengua española, que comprende a tantos millones de personas, pero también, como no mencionar, el árabe, el ruso, el chino, etcétera. Es decir, que al final el ser humano tiene que comunicarse. Y ya por cerrar este aspecto, en un plano totalmente práctico, de esto ya también empieza a haber estudios, y es que la lengua procedimental común en la Unión Europea, en las instituciones de Bruselas, suele ser una lengua que cómicamente han bautizado como el Euroglobish, o sea, el euro global, que es una especie de inglés, entre comillas, de andar por casa, que digamos que todos los funcionarios y el personal que trabaja en las instituciones europeas conoce, hacen chistes al respecto, y yo recomendaría que si a alguien le interesara, pues que entrase en alguna página pues para ver un poco cuáles son los términos, y ellos también, haciendo un ejercicio de sentido del humor, se burlan de sí mismos. Es como una jerga. Exactamente, esa es la palabra. Es una jerga en la cual es un inglés un poco peculiar, y lo abrevian también como globish. Y aquí quizá también, de paso, ya que me has dado pie, convendría a lo mejor mencionar pues ese inglés que todos manejamos pues cuando viajamos pues por el mundo o por el continente, simplemente el inglés que se usa en los aeropuertos, es un inglés de muy pocas palabras, un inglés coloquial que sirve para enterarte más que nada pues de los vuelos o de la salida de los trenes. Y también hay otra cuestión interesante respecto del inglés, y es que todos sabemos que hay un inglés británico,
Hay un inglés, entre comillas, americano o estadounidense, pero ya hay cátedras de lo que se denomina, y lo voy a decir en inglés, los Englishes, es decir, los ingleses, dicho en español, que serían las múltiples modalidades del inglés que se hablan en todo el mundo. Y como todos sabemos, pues hay un inglés que se habla en Canadá, un inglés australiano, un inglés surafricano, un inglés que se habla en la India, un inglés que se habla en otras naciones africanas donde hubo presencia inglesa. Es decir, estos ingleses coloquiales, que también son jergas entre y comillas, argots, que tienen sus pequeñas modalidades y sus giros lingüísticos. Y esto es parte de la riqueza del ser humano. ¿Qué relevancia tiene esta riqueza lingüística, profesora Picazo? ¿Va implícita esta diversidad lingüística con la diversidad social? ¿Está implicada de alguna forma su cultura y formas de ser y comportarse, lógicamente, de cada comunidad? Claro, esto es muy interesante porque, vamos a ver, todo ser humano nace, y esta es la tesis de Noam Chomsky, cuyas tesis además son muy controvertidas. Aparte de sus razonamientos políticos, él es un lingüista de los más reconocidos en el mundo desde hace muchos años. Entonces él sostiene la teoría de que todos los seres humanos nacemos con una especie de gramática aprendida. Formaría parte de nuestra estructura cerebral. Sería una competencia lingüística innata. Y también es cierto que la socialización de la lengua se efectúa, y voy a decirlo y inmediatamente lo aclaro, a través de, entre comillas, la madre. Por eso hablamos de lengua materna, en inglés mother tongue o en alemán Muttersprache. Es decir, que nuestra primera socializadora lingüística es nuestra madre, es nuestra lengua directamente aprendida ya desde el vientre de nuestra madre, porque escuchamos a nuestra madre hablar desde es antes. Es el primer mensaje neuronal que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, esto es, digamos, que un lenguaje que se considera natural y luego aprendemos lenguas a lo largo de nuestra vida. Y esto es muy interesante porque nos va a llevar, y luego lo vamos viendo, cómo son estas lenguas, digamos que minoritarias, las lenguas de los entornos pequeños, las lenguas familiares, las lenguas de las aldeas, de los pueblos o de pequeñas regiones, o lenguas que luego se van imponiendo, como la lengua a lo mejor que una mayoría impone sobre una minoría, o que una minoría que llega a ser mayoría impone sobre los demás. Es decir, la historia de la humanidad está marcada por un flujo constante de lenguas. Y ya centrándonos un poco en lo que me acabas de plantear así en términos muy generales, la competencia lingüística, y estoy utilizando el análisis de un sociólogo como Pierre Bourdieu, pues por ejemplo nos facilita el acceso a determinados lugares. Y por esto tiene mucha trascendencia, por ejemplo, en los currícula educativos de los niños, de los adolescentes, lo vemos en la vida cotidiana en este momento. Y si volvemos de nuevo a Europa, digamos que todos pretendemos que nuestros hijos adquieran una serie de competencias lingüísticas precisamente por ese tópico, pero que es más que un tópico, no, es que así a mi hijo le doy posibilidades de acceder a una mayor formación, a una mayor movilidad, a unas mayores oportunidades de trabajo, hasta el punto de que se considera que toda persona actualmente formada tiene que poseer, además de esa lengua materna de la que hablábamos hace un momento, otras lenguas que le faciliten el acceso a un campo profesional o académico o simplemente pues por disfrute. Y esto es curioso porque, claro, las lenguas, aquí entraríamos en lenguas vehiculares. ¿Qué son las lenguas vehiculares? Bueno, las lenguas vehiculares, este es un tema apasionante, porque a lo largo de la historia ha habido diversas lenguas vehiculares, generalmente relacionadas con las facilidades que te prestan para comunicarte. Las lenguas vehiculares son lo que su propio nombre indica, un vehículo, pues para comunicarse. Por ejemplo, en la época del helenismo, pensemos en Alejandro Magno, que se llamó la koiné, la comunidad, la lengua vehicular era el griego.
¿Por qué? Porque facilitaba la comunicación, pues por ejemplo, en todo el entorno del Mediterráneo oriental, fundamentalmente, la conjunción entre África, Asia y África, porque era el imperio de Alejandro Magno y sus herederos posteriores. Obviamente, luego fue el latín dentro del orbe del Imperio Romano. Pero es que en la Edad Media, claro, irrumpen las lenguas bárbaras, y aquí un pequeño inciso, y es que bárbaro es una palabra griega que designa al balbuciente, es una palabra onomatopéyica, que significa al que tartamudea, no en el sentido de tartamudear, sino porque no domina la lengua. Y es ininteligible. Y de ahí viene el término bárbaro. Bueno, pues con la irrupción de los pueblos bárbaros de origen germánico, que es otro tronco lingüístico, claro, el latín se conservó como lengua de la Iglesia en Occidente, así como el griego era para las iglesias orientales, y el latín pasó a ser la lengua de la universidad. Y esto es algo interesante porque estamos en la UNED. Muy interesante. Claro, y entonces los estudiantes en la Edad Media, cuando se movían por toda Europa, cosa que hacían los goliardos, pues hablaban entre sí en latín. Y era una lengua universal. Esta lengua se mantuvo hasta el siglo, más o menos hasta el siglo XVIII, que ya con la ilustración, sobre todo de índole francesa o afrancesada, la lengua culta o erudita por excelencia empezó a ser el francés, que se ha mantenido prácticamente hasta hoy, siendo luego sustituida progresivamente por el inglés como lengua vehicular, que digamos que es la lengua que se está imponiendo en la actualidad como lengua global. Pero esta es simplemente una... Pero comenta usted, profesora Picazo, que lengua vehicular se llamaría así porque es un vehículo para comunicarse. ¿Hay alguna lengua que no sea vehicular? Bueno, en realidad todas las lenguas son vehiculares. Lo que pasa es que depende es muy buena pregunta, porque depende, digamos que, del ámbito de competencias al que te permite acceder. Por ejemplo, hay una cuestión muy interesante en Europa, en la denominada Mitteleuropa o Europa Central, y allí una lengua que sería, pues bueno, estamos fijándonos hasta dicen que terminó a raíz de la Primera Guerra Mundial, o incluso algunos entienden que la Segunda, pero más bien sería la Primera. Por ejemplo, una lengua vehicular muy importante en todo el entorno de la Europa Central durante siglos fue la lengua denominada Yiddish, que es la lengua que hablaban las comunidades judías del norte de Europa, así como las comunidades judías del sur de Europa hablaban el denominado ladino de los sefardíes, que sigue vigente pues en las comunidades sefarditas del sur de Europa, de las que siguen existiendo, y en el norte de Europa era el Yiddish, que es un lenguaje que sobre todo las comunidades judías utilizaban pues para el comercio y para sus intercambios a lo largo de toda Europa. También hubo un momento que en esa Mitteleuropa, otra lengua vehicular, tanto de orden comercial como de orden científico o incluso literario, fue el alemán en un momento dado. Y actualmente el alemán como lengua científica sigue teniendo una relevancia muy grande. Lo que pasa es que, claro, ninguno podemos ignorar el empuje del inglés como lengua vehicular. ¿Y qué ventajas e inconvenientes conlleva? Esto sí que es importante. Es importante, ¿verdad? Esto es importante porque esto es un debate muy viejo. Umberto Eco hace unos años publicó un maravilloso libro titulado En busca de la lengua perfecta. Él, en realidad, lo que hace en ese libro es una recapitulación de otras indagaciones, porque esto es una cuestión muy, muy antigua, y es la búsqueda, digamos que, de la lengua originaria que hablase la humanidad, suponiendo que pudiese hablar una lengua única. La primera lengua, La ¿no? primera lengua. La primera forma esto nos lleva a dos ejemplos muy curiosos. A ver. Uno de ellos sería, es un ejemplo totalmente científico que yo voy a exponer de una manera divulgativa, porque no puedo, entre otras cosas, hacerlo de otra forma, y es preguntarnos si, por ejemplo, los neandertales hablaban. Esto parece haber sido confirmado por unos hallazgos arqueológicos
O sea, perdón que haga un pequeño inciso, Sí. no solo emitían sonidos guturales, que es lo que siempre hemos pensado, sino que tenían un lenguaje. un lenguaje. Esta hipótesis está apoyada en unas excavaciones Sí. que tuvieron lugar en Kevara en 1989, en Israel, y entonces se encontraron, entre otras cosas, un huesecillo fosilizado, que es el hueso hioides, que está en la garganta, y que es el hueso que permite colegir que los neandertales tuviesen un lenguaje articulado. Bueno, esto como dato, pero luego algo que posiblemente a nuestros oyentes les divierta o les interese, en la película de Jean-Jacques Hano, En busca del fuego, Anthony Burgess elaboró, si todos recordarán, si ven la película, que entre sí los personajes que pertenecen a como dos grupos humanos hablan. Y entonces esa lengua, que además nos la ponen con subtítulos en la película, porque claro, para nosotros es ininteligible, es un lenguaje artificial ideado por Anthony Burgess precisamente para esa película como hipótesis de cómo sonaría el lenguaje que hablásemos los seres humanos en aquellas etapas de nuestra evolución. Vamos al otro lado. Claro, esto sería remontarnos a los orígenes remotos. Ahora vamos a una proyección futurista más bien pesimista, y es la neolengua de Orwell. Y es que, claro, si hablásemos todos los seres humanos una única lengua, digamos que cabría también suponer un cierto componente totalitario. Porque, en realidad, la diversidad lingüística es una riqueza. El multilingüismo, yo soy totalmente partidaria de promoverlo. Porque además, y aquí podemos volver a algo muy interesante de la propia Constitución de la Unión Europea. La Unión Europea fue creada fundamentalmente por lo que se llaman los padres fundadores, que fueron 4, el famoso Jean Monnet, siempre citado, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi. Estos 3 hombres, que eran nativos de zonas europeas fronterizas, por eso se denominaron frontaliers. Eran personas acostumbradas a ser multilingüísticas, a hablar entre sí. Entre sí ellos solían hablar en una especie de alemán, que era la lengua que entendían los tres. Me refiero a estos últimos tres. Sí. Porque precisamente cuando hablamos de fronteras tendemos a pensar inmediatamente por una serie de prejuicios y de estereotipos que se nos inculcan en líneas o en barreras. Cuando las fronteras tradicionalmente siempre han sido franjas anchas, donde la gente se comunica, donde la gente se relaciona. La gente no es separada por las fronteras, sino que la gente se une en las fronteras. La gente interactúa en las fronteras, hablan entre sí, en la lengua que todos pueden hablar. Tendemos a pensar que las fronteras separan, cuando en realidad las fronteras pueden unir. Y esto está íntimamente relacionado con una concepción de Europa y del mundo que vaya en favor de la concordia. Y la concordia se logra, la palabra concordia lleva implícito el término cor, que es corazón. Y es entenderse los corazones, los ánimos, procurar entenderse. En España hemos tenido comunidades durante años y años de emigrantes que sin ninguna competencia lingüística iban a Alemania, a Suiza, a Francia, sin tener ni idea de las lenguas a las que se tenían que enfrentar. Y sin embargo, por esa grandeza que tiene el ser humano, y aquí hago un homenaje a los esfuerzos que todos tuvieron que hacer para entenderse, al que nos sin embargo, lograban entenderse. Claro. Hacemos gestos, aprendemos las lenguas en un esfuerzo tremendo. Qué verdad, profesora García Picazo. Lingüísticamente, ¿cuál cree que es el destino de Europa? La UNESCO también nos habla, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado, de hecho, sobre que hay 33 lenguas europeas consideradas en peligro de extinción. De hecho, estima que la mitad de los 6.000 idiomas hablados actualmente desaparecerán a finales de este siglo. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál va a ser el destino de Europa en este sentido? Claro, realmente sería una tremenda pérdida.
hay otra frase de la UNESCO que es un tópico que se cita siempre, y es que dicen que las guerras nacen en la mente de los hombres, precisamente por falta de entendimiento. Es cierto que en Europa hay una riqueza y una diversidad lingüística enorme que puede estar en peligro de desaparición, evidentemente también por una serie de flujos y reflujos que está habiendo en las propias sociedades humanas. También hay, precisamente por ese miedo que tenemos todos a, digamos que a disolvernos en la globalización, en ese único lenguaje, en esas únicas estructuras, digamos que todos buscamos también afirmarnos en lo nuestro, por una búsqueda de las raíces, no en el sentido, si se quiere, estrecho de miras del término, lo que el gran lingüista Ferdinand de Saussure llamaba el espíritu de campanario. No es eso lo que quiero señalar, sino una búsqueda precisamente de la calidez, de la familiaridad, de los entornos. Siendo esto cierto, en Europa se asiste por una parte, que lo está haciendo también la Unión Europea, una recuperación, un fomento de esas lenguas minoritarias, de esas lenguas, digamos que destinadas a, entre comillas, perderse. Pero también en el otro lado está, digamos, que la tendencia contraria de la preeminencia casi absoluta del inglés. Yo quiero poner un ejemplo de un país que precisamente no pertenece a la Unión Europea, que es muy pequeñito, es una singularidad, y es, por ejemplo, Suiza. Suiza, con lo pequeño que es, en él conviven diversas lenguas y además tanto de la rama romance como de la rama germánica. Las personas se entienden. Por ejemplo, naciones y estados de la Unión Europea que son pequeños, como los Países Bajos, con una defensa lingüística de su propia idiosincrasia enorme, sin embargo, sus habitantes son casi todos plurilingüistas, es decir, que funcionan, aprenden desde pequeños muchas lenguas y no lo consideran una desventaja, sino una ventaja, porque al final, digamos que la mente se te ensancha, claro, y te obliga a comprender al resto de los europeos. Y otra precisión adicional sería, la mención de otra lengua artificial de la que no hemos hablado, como es el esperanto, que fue un invento de una persona de origen judío del entonces todavía Imperio Ruso, la zona de Polonia, que fue Zamenhof. Y el esperanto, es una lengua que, tiene muchos detractores, pero es una lengua que sería uno de los sueños de lograr la concordia universal a través del entendimiento, de que todos pudiésemos hablar una lengua común. ¿Cómo evolucionó esa idea, profesora García-Picazzo? Pues esa idea es muy curiosa porque de hecho, pues tienen unas comunidades que se reúnen, que hablan, que por supuesto se relacionan entre sí. Por ejemplo, ha sido una lengua perseguida en los momentos totalitarios de la historia europea. Fue perseguida por los nazis, entre otras cosas, porque se consideraba que era, que era un abandono de las lenguas nacionales. Pero esa idea de universalidad nunca caló, ¿no? No, nunca. Realmente, era una lengua que hablaríamos todos, es minoritario. No, es minoritario. Es minoritario, porque al final lo que se impone es la vida práctica. Esa es la realidad. Por ejemplo, una cosa muy, muy evidente, los lenguajes operativos de la informática es prácticamente inglés. ¿Y quién de nosotros no utiliza un sistema informático en la actualidad? Es que está presente absolutamente en todo. Entonces, y ya avanzando en concreto hacia la pregunta concreta, también valga la redundancia, digamos que la lengua de Europa, que es lo que dijo Umberto Eco en Arles en el año 93, es la traducción. Uh-huh. Y yo creo que esa es una frase que realmente, si Umberto Eco es un genio en sí mismo, digamos que esta frase le consagra. Y también yo lo creo, que la lengua de Europa es la traducción como esfuerzo por entender lo que dicen los demás y ponerse en el lugar del otro, que es lo más importante siempre. Qué bien, siempre nos quedamos con una reflexión interesante de la profesora de Relaciones Internacionales de la UNED,
Paloma García Picazo, que hoy nos ha acompañado. Ha sido un placer y un auténtico lujo poder contar con su erudición acerca de un tema, el de hoy, lenguajes y lenguas de Europa, en el que, bueno, pues ¿por qué no? Nos gustaría seguir quizás profundizando en otro programa desde el punto de vista que usted desee. Profesora García Picazo, un placer y muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias y todo sea por la concordia en Europa. Así sea. Lenguajes y lenguas de Europa, un tema en el que hemos profundizado con la profesora García Picazo, de la que, como siempre, aprendemos mucho. El multilingüismo es una de las claves de la diversidad cultural de la Unión Europea, que cuenta con 24 lenguas oficiales y de trabajo.